Buen día, nosotros somos estudiantes del curso de Bases de Neurociencia y a continuación vamos a presentar el estudio de caso realizado por Andrea Aguilera y Shirley Pascual. Para desglosar la información de nuestro estudio de caso hemos dividido el contenido en varias secciones, donde están los antecedentes, el diagnóstico, la explicación neurobiológica y el tratamiento y pronóstico. Adicional a ello colocamos las referencias de las fuentes de las cuales obtuvimos la información para realizar nuestro análisis. En los antecedentes, nosotros encontramos los principales síntomas presentados por nuestro paciente, que es una niña de 7 años que presenta debilidad progresiva en las piernas, lo que le dificulta la movilidad y ocurre específicamente cuando ella corre. También presenta problemas al controlar esfínteres que han provocado el desarrollo de infecciones urinarias en el paciente. Posterior a ello, se ha realizado un examen físico que revela la pérdida de fuerza muscular en ambas extremidades inferiores y la ausencia del reflejo rotuliano. También es importante mencionar que la piel sobre la zona lumbar afectada muestra un área pigmentada con vello fino. Con estos síntomas nosotros vamos a ser capaces de desarrollar 3 hipótesis que nos van a poder ayudar a descifrar el diagnóstico definitivo para el padecimiento de nuestro paciente. En el diagnóstico tenemos las posibles hipótesis y una de ellas es el ependimoma espinal, que es prácticamente un tumor glial del sistema nervioso que tiene. En el diagnóstico tenemos las posibles hipótesis y una de ellas es el ependimoma espinal, que prácticamente es un tumor glial del sistema nervioso y su desarrollo tiene lugar en la cavidad espinal. Los síntomas de este padecimiento son el entumecimiento y debilidad y hormigueo en las extremidades inferiores. También existe disfunción esfintérica y sexual en los pacientes que lo padecen. Y, por último, y con relación a nuestro estudio de caso, cabe mencionar que no presenta alteraciones externas cutáneas. Podemos observar en la figura 1 una representación gráfica de cómo es el padecimiento, que son los rayos X de la columna vertebral y la localización del tumor. Entonces aquí observamos cómo se encuentra aquí el tumor justo en la cavidad espinal. Así es como se vería este padecimiento. Otra de las posibles hipótesis que encontramos para nuestro estudio de caso es la espina bífida, que se divide en oculta y abierta, y la abierta tiene 2 tipos, que es la meningocele y la mielomeningocele. Esta es una condición congénita que se desarrolla en la columna vertebral y que involucra tanto las meninges como la médula espinal y los nervios. Dependiendo del tipo de espina bífida, involucra, por ejemplo, la espina bífida oculta involucra únicamente líquido cefalorraquídeo, la espina bífida abierta meningocele involucra las meninges como el líquido cefalorraquídeo y la mielomeningocele involucra nervios, la médula espinal, las meninges y el líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico definitivo para nuestro estudio de caso, nosotros hemos decidido que es la espina bífida oculta, en primera, porque comparte el resultado que es que presenta una disfunción intestinal y vesical en el paciente, evidenciado pues obviamente en las incontinencias fisiológicas que nuestro paciente ha presentado, lo que ha llevado también a desarrollar infecciones urinarias. También existe el deterioro de funciones motoras en las piernas, en las extremidades inferiores, y que importante mencionar que existe la hendidura afectada y que en ocasiones se encuentra recubierta de una, de una vellosidad delgada, fina, que cubre toda la parte afectada, de las vértebras afectadas por el padecimiento. Y claro, cabe mencionar que es una malformación como resultado de la falla del cierre del tubo neural, que este padecimiento, por ser el más leve, quiere decir que únicamente involucra el líquido cefalorraquídeo. Decidimos que es este y a continuación vemos en la figura 3 que existe aquí una resonancia magnética que revela cómo es la espina bífida oculta, que realmente no se ve como una alteración física que se podría como notar como algo extraño, sino más bien es algo más leve, que simplemente, como ya mencionamos, involucra líquido cefalorraquídeo. En esta resonancia no se puede percibir como tal una afectación muy notoria o físicamente notoria, externamente notoria.
Y en la 4, claro, podemos ver que la zona afectada lumbar no muestra físicamente algún padecimiento, o sea, no se puede percibir a simple vista, lo que puede hacer que los pacientes que lo padezcan incluso a veces sientan que no tienen nada y casi nunca se llegan a tratar por como es el tipo de espina bífida, el más leve, a veces puede tener complicaciones muy leves para sus, para las personas que lo padecen, pero en ocasiones se puede desarrollar de manera más grave o impactar un poco más la vida del paciente que lo padezca. Bueno, ahora que ya tenemos el diagnóstico definitivo, yo me voy a encargar de la explicación neurobiológica del por qué se da la enfermedad y las afectaciones que esta puede traer. Para comenzar, debemos entender qué es el tubo neural. El tubo neural es una estructura que forma parte del desarrollo embrionario y que va a formar posteriormente lo que es el sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal. Cuando el tubo neural se cierra de forma correcta, se forman estructuras que protegen el sistema nervioso central, que son el cráneo y la columna vertebral. Em, ¿Y qué pasa? En el caso de la espina bífida, este cierre no se da de forma adecuada, lo que se conoce como un disrafismo espinal por fallo en el cierre del tubo neural. Generalmente es en la parte inferior del tubo neural y se da entre los días 17 y 30 del desarrollo embrionario. Em, Esto va a terminar afectando a lo que es la médula espinal y las raíces nerviosas lumbosacras. Em, y algo que se debe considerar en el caso de la espina bífida oculta es que, como se mencionó antes, no va a haber una protrusión externa de la médula espinal, es decir, la médula espinal se queda en su lugar y es funcional. Esto porque no hay una afectación al cordón espinal ni a los nervios. Entonces, por eso se considera que este tipo de espina bífida es menos grave que los otros dos tipos de espina bífida. Em, las afectaciones de la espina bífida oculta es frecuente en niveles L3-S1 en el 60% de los casos y a nivel S4-S5 en el 10% de los casos. Em, Esta enfermedad es causada por factores genéticos o ambientales. En el caso de los factores genéticos ya hay una predisposición a desarrollar la enfermedad y en el caso de los factores ambientales puede ser que la madre haya sido expuesta a teratógenos como el alcohol, las sustancias o productos químicos. Esto en el primer trimestre del embarazo, eh, lo que ocasiona que se origine esta enfermedad. Y algo que también se debe considerar es que esta enfermedad puede presentarse sola o acompañada de síndromes cromosómicos más complejos. Em, en el caso de esta enfermedad, generalmente no hay sintomatología, pero si la hay, puede causar la debilidad en piernas y la pérdida de reflejo rotuliano, que es lo que pasa en el caso de la niña. Y esto puede deberse a una afectación en las raíces lumbares, la pérdida de control de esfínteres, que puede darse por una afectación a las raíces sacras, que inervan directamente la vejiga. Y finalmente la pigmentación en la piel, que puede darse por dos factores, fallos en la migración celular o por la médula anclada. Bueno, y ahora que conocemos todo esto, vamos a seguir con el tratamiento y el pronóstico para este caso. Entonces, primero hay que saber que la mayoría de tratamientos son preventivos, se intenta que no se desarrolle esta enfermedad. Esto es a través del consumo de ácido fólico durante el embarazo y antes del embarazo. Em, Pero ya cuando se presenta la enfermedad y hay una sintomatología, se pueden hacer cinco cosas. Primero está la cirugía. La cirugía va a mejorar la función neurobiológica y además va a corregir los defectos que afectan la calidad de vida. Em, este tratamiento solamente se usa una vez ya descartados todos los tratamientos que voy a mencionar posteriormente. Mm, Se intenta evitar lo más posible hacer cirugía, em, pero es parte de. em, y en caso de que no haya una evolución, una mejoría en el caso, es lo que se recomienda hacer. También se puede hacer controles médicos regulares, esto para pacientes con sintomatología o sin sintomatología, ya que esto va a ayudar a detectar de forma temprana los cambios que hayan en el paciente y que necesiten una intervención. Em,
Para los pacientes con vejiga neurogénica, que es justo la pérdida de control de esfínteres, se recomienda hacer una cateterización intermitente, eh, lo que va a ayudar a reducir este síntoma. También se pueden hacer programas de control intestinal, esto para optimizar la función digestiva. Y finalmente se recomienda hacer fisioterapia y de esta manera se puede mantener y mejorar la movilidad. Aplicando al caso que estamos exponiendo, nosotros consideramos que primero debería hacerse fisioterapia, cateterización intermitente y los controles médicos regulares para ver cómo evoluciona el caso, cómo evoluciona la niña y en caso de que no haya una mejoría, considerar hacer la cirugía. Si se sigue el tratamiento y em, se tiene un adecuado seguimiento del caso, consideramos que hay un pronóstico bastante favorable. De hecho, en varios casos no hay una afectación a la calidad de vida, siempre y cuando se tengan en cuenta em, todas las recomendaciones que se dieron y se sigan los tratamientos como deben ser. Em, y eso es toda nuestra presentación. Agradecemos el espacio que se nos brindó para exponer el caso. Esperamos que la explicación em, haya sido, eh, se haya podido comprender y eso. Muchas gracias.